Ageo es un tremendo libro. Este libro tan pequeñito que tiene hasta solamente 2 capítulos, pero en ese tiempo, y sé que en este tiempo, ha trastornado a Jerusalén con el mensaje que tenía. 520 años antes de Cristo, este mensaje por medio de Ageo estimuló a más de 50,000 judíos que fueron exiliados, que habían regresado del cautiverio de Babilonia para edificar el templo de Dios. Es decir, cuando todo el pueblo de Dios estaba en cautiverio, estaban como prisioneros en Babilonia, Dios los dio libertad, pero con un mandato: vayan y levanten mi casa de oración. La obra comenzó. Ellos regresaron del exilio, comenzaron, pero se detuvieron por alguna razón. 16 años y solo estaban terminados los cimientos del templo. Escuchen eso. 16 años pasaron y solamente hicieron el cimiento. Entonces, durante 4 meses Ageo cuestionó las prioridades del pueblo de ese tiempo. Les dijo: ¿cómo pueden vivir en hermosas casas artesonadas y el templo, el centro de adoración, está en ruinas? Eso se basa todo el mensaje. Por eso hoy esperemos que también el mensaje de Ageo pueda hablar a nuestras vidas. Como mostró en ese tiempo al pueblo, les mostraba que sus prioridades estaban equivocadas. Les decía: dicen que tienen tiempo y siempre están ocupados para las cosas del Señor, pero tienen tiempo para ellos, pero no así para mí, dice el Señor. Y ese mensaje les decía: despierten de su egoísmo. Escuchen eso. Eso se centra y se basa todo el mensaje de Ageo a su pueblo. Si me acompañan otra vez para leer los versículos primeros, y vamos a ir leyendo con calma y entendiendo. Dice así, el versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, escuchen, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Es decir, el Señor habló a los líderes, a la cabeza de ese tiempo, para que corrigieran, mandaran el mensaje a todo el pueblo. Y el 2 dice así: así habló Jehová de los ejércitos. Escuchen eso, cómo se presenta nuestro Dios a su pueblo: Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Escuchen eso. El primer mensaje les estaba diciendo: este pueblo dice que no es tiempo todavía, no es tiempo de levantar casa, a mi nombre, dice. Y el 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Escuchen el mensaje de nuestro Dios. La palabra desierta en el original dice: está seco, asolada, arruinada. La casa de adoración, donde presentaban sacrificio, adoración al Señor, al Creador, estaba deshabitada, estaba asolada, estaba arruinada. Por eso en el versículo 4 dice: ¿y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Escuchen eso. Wow, qué tremendo es el mensaje y lo que Dios estaba aquí hablando. Yo quiero que seamos muy sobrios en esta mañana, porque parece que es posible que nosotros podemos estar viviendo como el tiempo de Ageo, como el pueblo en ese tiempo, cuando el Señor dio un mandato, dio un mensaje que levantaran, porque vamos a ver más cuán importante era levantar casa al Señor, levantar un lugar de adoración, levantar un altar de adoración a Dios. Cuán importante es para cada hombre y mujer.
Cuando nosotros entendemos cuán importante es levantar un lugar de adoración, un lugar de altar, por eso nosotros levantamos este lugar. Yo sé que si tú entiendes el mensaje y la palabra, es más lo que el Señor quiere en tu vida, lo que el Señor te ha llamado, a dónde te ha llamado, la nueva identidad que el Señor te ha dado. Cada cristiano debe ir y levantar un altar en su propia casa. En su casa, un lugar de oración, un lugar de búsqueda. Un lugar donde dices, me voy a apartar y voy a buscar al Señor. Un lugar donde tú vayas y digas, yo voy a adorar. Pero el Señor también quiere que nosotros como iglesia nos reunamos como su pueblo. Dice, cuán hermoso y delicioso es que los hermanos se reúnan en armonía y estén juntos. También el Señor quiere que por eso se levanta casa de oración, donde su pueblo viene, alaban juntos, adoran juntos, porque sabemos que en el contexto bíblico, cuando cayó por primera vez sobre toda carne el Espíritu Santo, fue en Pentecostés, donde estaban reunidos 120 personas para adorar y buscar a nuestro Dios. Por eso se ha levantado casa de oración. Por eso apartamos y ungimos un lugar. Yo siempre digo, de aquí nos vamos a ir a otro lugar y después no sabemos qué harán con este lugar. Pero mientras nosotros hemos ungido y apartado este lugar para llamar casa de oración, tabernáculo de adoración, donde el pueblo puede venir juntos, unánimes, a adorar al Señor. Juntos recibamos la palabra de Dios, juntos nos pongamos de acuerdo y digamos un amén, gloria a Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros nos reunamos para levantar. Hay un pasaje en el versículo 33 de Mateo 6 donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay palabras que en la Biblia son claves para el cristiano, clave para agarrar y decir, Señor, yo creo en este mensaje. Porque recuerden que en cada versículo, mensaje, conforme a su contexto, hay palabra de bendición para nosotros. Hay palabra y es real y verdadera. Yo repito siempre esto, porque cuando yo me convertí, una de las cosas que hacía era leer la Biblia. Yo me encontraba mensajes tremendos, mensajes hermosos de la Biblia, y lo hay. Pero una vez cuando yo decía, qué lindo es, qué bonita la palabra, el Señor en un tiempo me habló y me dijo que no solo vea la palabra como cosa bonita o hermosa, que sí lo es, pero Él me decía, esta es mi palabra y se cumple y se va a cumplir. Desde ahí yo cuando leo completamente con otra forma, otra cosmovisión. Digo, esto se va a cumplir, esto es así. Quien ha escrito, el autor quien ha escrito, Él es fiel y lo va a cumplir. Él ha dicho y esto se va a cumplir. Quiera el hombre o no quiera, te guste o no te guste, se va a cumplir. Tanto sus promesas como sus juicios, y se va a cumplir. Por eso cuando nosotros agarramos Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ahí nos habla de prioridades. Ahí nos habla que hay cosas que son más importantes. El pueblo de Ageo no entendió eso. Cuando Dios sacó de cautividad, de exilio, les dijo, van a salir, pero me van a levantar casa. Y ellos fueron y al principio levantaron, pero después dejaron casi 16 años sin decir, no es tiempo todavía. Primero nosotros, primero mi casa, primero haremos esto. Miren esto. ¿Saben que hay tanta filosofía en el mundo? Tanta corriente filosofía humana, que siempre es egocéntrica, siempre es dirigida hacia nosotros. Primero yo y después lo demás. Primero busco yo y de lo demás. Y aún así apartamos a Dios disimuladamente. Por eso dice, buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesita. Por lo tanto, dice otra versión, pongan toda su atención, escuchen, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también
todas estas cosas. Si los que no conocen el contexto, desde el versículo 25, Mateo 6 dice: no os afanéis que comer, que vestir. No se afanen por esas cosas. Miren que es nuestro Dios, dice, alimenta a los pajarillos, que ni siembran ni cosechan, y Dios tiene cuidado de ellos. ¿Acaso ustedes no valen más que ellos?, dice el Señor. Y después termina con: busca el reino de Dios y su justicia antes, por encima de todas las cosas, y lo demás será añadido. Porque sabe Dios, para que tú tengas una vida, escúchame, una vida fructífera, un matrimonio fructífero, una vida plena en el Señor, necesitas de su presencia. Escúchame bien esto. Necesitas su Espíritu Santo, su presencia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Antes busco, pongo prioridad en eso. Lo demás es añadido. Lamentablemente el hombre pone más sus cosas o prioridad en las añadiduras antes de aquel que provee y viene todas las cosas. El pueblo de Ageo en ese tiempo hizo eso. Corrían, buscaban las cosas que a ellos les gustaba. Hacían sus casas adornadas. Sus casas, dice, eran un palacio, y la casa de Dios estaba ¿qué? Desolada, vacía, en ruinas. Escuchen eso. Volvamos a Hebreos capítulo 3. Quisiera que vayamos a Hebreos 3, versículo 6. Porque nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, cuando levantaron templo, el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios descendía en el templo y habitaba en el templo. En este lugar, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, el Señor ya no habita en este lugar. Si nosotros nos vamos, ahí está el Señor. Pero si su pueblo viene, la presencia de Dios también desciende y visita a su pueblo. Porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nosotros somos el templo de la presencia de Dios. Por eso en Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Escuchen eso. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y dice, y el gloriarnos en la esperanza. Escuche lo que dice. Dice: como Cristo, como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos ¿quién? Nosotros. Nosotros tenemos que entender que ahora el que llega a Cristo, el que ha entendido que es llegar a Cristo, ya no vive para sí, sino vive para Cristo. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para el mundo. Yo ya vivo ¿para quién? Para Cristo. Eso involucra tantas verdades y tantas cosas de corregir. Ahora, ¿qué prioridades hay en mi vida? Tal vez antes, sin conocer a Cristo, antes no conocíamos la voluntad de Dios, teníamos prioridades y buscábamos eso. Pero cuando llegamos al Señor, entendemos que hay prioridades de buscar. Y esas prioridades es para el bienestar nuestro, las bendiciones y la gracia de Dios para mi vida, para nosotros. Y el Señor lo sabe mejor que nadie. Sabe que el hombre necesita de Dios mismo. Yo siempre repito esta frase y tenemos que recordar: Dios con nosotros, y sin nosotros Él sigue siendo Dios. Aunque toda la humanidad le diera la espalda, Él sigue siendo Dios. Con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Pero nosotros, sin Dios, no somos nada. No somos nada, familia. Y Dios sabe cuán limitados somos. Por eso Él mismo parece que nos rogara, decir: búsquenme, aquí estoy. Porque sabe que todo hombre y mujer, cuando decide acercarse, sabe que la gracia de Dios lo adquiere. El respaldo, la voluntad de Dios está con ese hombre y con esa mujer, cuando verdaderamente ha abrazado el evangelio y la verdad de Cristo. Por eso dice: ahora nosotros somos esa casa donde nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas.
de habitar con Él, morar con Él. Familia, lo que yo les estoy hablando soy más convencido, porque el Señor desde que vino a mi vida nunca más he sido igual, nunca. Todos mis deseos y pasiones cambiaron totalmente, todos mis sueños, todo cambiaron totalmente. El rumbo de mi vida cambió totalmente, las prioridades cambiaron totalmente. Ahora aprendí a andar seriamente y responsable y sí gozar de las bendiciones de Dios, porque sé que hace 23 años todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Todo lo que ustedes pueden ver de mí, lo material, es por la gracia de Dios, nada más. Porque solo aprendí a ser obediente y a buscar la gracia de nuestro Dios. Por eso en 1 de Corintios dice que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso todos estos versículos nos enseñan que no podemos descuidar de las cosas y de la casa del Señor para tener más tiempo en las cosas del mundo. Escúchenme bien lo que les digo. Volvamos a Ageo capítulo 1 y ahí vamos a quedarnos porque vamos a estudiar casi todo el capítulo 1. Yo siempre les digo, no es un estudio concienzudo, pero vamos a tratar, porque si no nos quedaríamos todo el día y es más una semana para tener un estudio verdadero y real. Ageo capítulo 1 versículo 5 dice así la palabra del Señor. Lo tenemos también en la ayuda visual, donde dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Volvemos al mensaje otra vez de Ageo. El Señor les decía: ¿por qué dice el pueblo? No es tiempo todavía de levantar la casa del Señor. Y se corrieron, dice, corrían a hacer sus cosas, correr sus prioridades, buscar las cosas. Y decía el Señor, hace 16 años les decía que ya era el tiempo del Señor. Por eso en el versículo dice: pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Porque el hombre, escuchen eso, no está acostumbrado a sentarse y ver de su vida cómo es. ¿Saben qué? Si mi mamá, que aquí siempre me ha exigido, y aquí está mi mamá también, porque ella siempre es, y los que la conocen, es bien intensa mi mamá. A mi familia, cuando no conocen, que siempre busquen al Señor, está siempre intensa. Y yo cuando no conocía, sí, la señora Eli, mi mamá me decía: busca a Dios, busca a Dios. Yo decía: ¿por qué buscar a Dios? Pero aún entiendo cuando su palabra dice: nunca retorna vacía. Cuando ella me hablaba y me decía: lee la palabra, yo decía: ¿qué me va a enseñar? ¿Qué voy a hacer? Pero todo lo que ella me decía, un día hizo que esa palabra buscara verdaderamente a Dios, buscar a quién es Él y poder meditar mi vida ahí, decir: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Porque el hombre, o si no, no considera sus caminos, no medita sobre las cosas. Son pocos realmente los que se sientan y dicen: ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué mi vida no va o está como quiero? Aún cristianos. Por eso decía: mediten sobre vuestros caminos. En la palabra, en el contexto original, habla de 3 puntos de meditar. El primero, habla de considerar, de vigilar y de velar con decisión. Es decir, que yo considero una situación, meditar, considero sobre algo, pero siempre me lleva a ¿qué? A una decisión. No me siento nomás y pienso en las ovejitas o en las palomitas o en mi vida, sino siempre con la intención de decidir algo. Si me pongo a pensar, siempre tiene que ser acompañado con una decisión. Escuchen. Y el segundo que habla la Biblia de dice meditar, habla de una profunda meditación del corazón, que es muy íntimo, muy profundo, o sea, puede ser personal, pero siempre con voluntad. De algo tengo que hacer. Escuchen, eso es interesante. Cuando voy al hebreo original, cuando habla de meditar, siempre habla de poner conciencia, pero algo tengo que hacer. Y el tercero que habla Ageo justamente de esta palabra meditar es considerar por encima de todo, con mucha importancia, lo que estoy haciendo, y siempre con la acción de hacer algo.
Es decir, cuando el Señor les está diciendo a Ageo, meditad sobre sus caminos, otra cosa les está diciendo solo, tomen un stop en su vida. Paren y mediten sobre lo que están haciendo. Mediten sobre sus prioridades. Mediten cómo están. ¿El hombre hace eso? Pocos son los que realmente, y cristianos, que puedan meditar realmente de cómo está su vida y su relación con Dios. ¿Está conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy cumpliendo los propósitos de Dios? Porque hay mucha gente que dice, no es tiempo todavía de consagrarme a Dios, no es tiempo todavía, no es tiempo de santidad, santificarme todavía, no es tiempo de servir al Señor todavía, no es tiempo. Como Ageo decía, no es tiempo de levantar casa al Señor todavía, no es tiempo. Cuando hace 16 años Dios le decía, levanten mi casa. Y a veces nosotros decimos, todavía no es tiempo de ir a la iglesia, no es tiempo de consagrar, no es tiempo. O hay gente que todavía cuando dice, y hay gente de años de trayectoria cristiana, dice, a tiempo he servido, hace tiempo he hecho esto, hace tiempo he sentido la presencia, hace tiempo he gozado de las cosas del Señor. Yo les hago recuerdo esto, familia, que Dios no vive de las glorias pasadas. Ayer fue, hoy es otro día. Ayer recibiste la gracia de Dios, ayer recibiste el poder de Dios, ayer recibiste la presencia de Dios, ayer. Hoy es otro día. Hoy recibe la presencia, hoy busca la presencia, hoy es hoy. Mañana será mañana, hoy. Por eso un Mateo dice, no os afanéis por el día de mañana, hoy tiene su propio afán, hoy. ¿Sabe que el Señor hoy es tiempo de bendición, tiempo de decisión, tiempo de meditación? En Primera Tesalonicenses dice, por tanto no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso habla la iglesia. Pablo por medio de la iglesia de Tesalonicenses les decía, no durmamos como los demás. Porque los demás, y no está hablando del sueño de dormir, sino que están totalmente distraídos en las cosas materiales de este mundo, que han dejado de un lado las cosas de Dios. Por eso dice, velemos y seamos sobrios. La sobriedad es aquello que aquello que nos quita de nosotros, aquello todo que nos puede o nos interrumpe de ver la realidad. Yo siempre cuando hablo de sobriedad, recuerden, cuando hablamos de sobriedad es una persona que no ha consumido bebida, porque recuerden que cuando uno consume bebida, la realidad se le distorsiona, no ve la verdad. Y a veces no es que es necesario embriagarnos con el alcohol para quitar nuestra realidad. A veces tan solamente con las cosas de este mundo perdemos lo que es la realidad. No caminamos en la realidad y en la verdad de Cristo. Por eso les decía aquí, mediten sobre sus caminos. Es decir, sobre todo, encima de todo, mediten cómo están. Porque el Señor sabía que lo que ellos estaban dejando de lado, decían, no es tiempo todavía, era lo más importante de sus vidas. Era lo más importante para su bendición. Era lo más importante para el éxito en esta tierra. Porque vamos a ver un poquito más adelante en Ageo capítulo 1 versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis. Miren lo que dice el Señor. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestíos y no calentaos, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Les estaba diciendo, ustedes han tenido y han conseguido todo lo material. Por eso es interesante cuando dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Miren eso. El otro día hablaba del contentamiento del hombre. ¿De dónde viene el contentamiento? El verdadero contentamiento viene de Dios. El hombre busca siempre la felicidad en este mundo.
Y siempre les decía, busquen el éxito, en el bienestar, un buen paseo, en algo. No está mal, pero eso es temporal. Y si tu bienestar y todo buscas solo en eso, estamos perdidos. Porque eso saben que nunca sacia el alma. Hay cosas que te traen felicidad. Un momento, qué lindo, está bien. Un viaje te sale, resulta excelente. Un buen libro, hermoso, maravilloso, pero es temporal. Y nosotros y el hombre está concentrado justo en aquello que es solo temporal. Y el hombre siempre hace eso. Busca la felicidad en cosas solamente efímeras como el dinero o las cosas como el éxito y otras cosas más. No les estoy diciendo que no lo hagan. Pero si todo tu objetivo y tu fuerza está en eso, estamos perdidos. Porque nadie va a saciar lo que tu alma necesita de verdad. Ni hombre ni mujer va a saciar esa sed que tiene el corazón. Tú puedes buscar hombres, tú puedes buscar mujeres, puedes buscar fama, puedes buscar fortuna. Yo entendí eso y siempre repito porque esto llegó, esta conversación con un hombre millonario aquí en Cochabamba. Hace muchos años, los primeros años que llegué acá, el Señor me permitió, porque yo trabajaba con un centro de rehabilitación. Trabajaba y un joven estaba ahí en el centro de rehabilitación. Y yo le hablaba, y cuando vino su padre y un día me dijo, quiero hablar con usted. Yo no era pastor todavía ese tiempo, era líder solamente. Él había tenido tanta plata y él me decía esto: yo no soy feliz. Mi esposa por allá, mi hijo por allá, no hay felicidad. Él tenía todo y podía conseguir todas las cosas con el dinero, pero él hablaba con una tristeza y una mirada así como al decir, ¿para qué me sirve todo? Todo hombre que ha llegado a tener todo y éxito aquí en la tierra, y hay hombres y mujeres que han tenido y han logrado el éxito, pero han entendido que no han sido, eso no es el todo del hombre. No es la felicidad verdadera. No es la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un vacío, y los teólogos lo llaman el tamaño de Dios. Porque ese vacío nada puede llenarlo, solo Dios. Solo Dios. Ahí viene el contentamiento. Si tengo a Dios aquí, tengo mucho, tengo poco, tengo nada, estoy contento. Por eso el hombre trata de satisfacer y llenar eso con muchas cosas. Me compro lo último celular, o hago algo, cosas, buscando cosas que son solo pasajeras. Nunca se van a saciar. Por eso si hay una insatisfacción. Es notorio cuando los hombres cuando tienen una insatisfacción, andan enojados por todo. Aunque puedas viajar y dar la vuelta al mundo, siempre hay un enojo y un malestar en tu vida, porque no hay satisfacción. Pero si tú dices, yo no tengo ni un peso para ir ni a la esquina, pero tengo a Dios, está uno contento. No les estoy diciendo que la pobreza es la solución. Estoy diciendo que Jesucristo y nuestro Señor es la solución en nuestro corazón. El pueblo de Ageo no entendió eso. Ellos bien buscaban, dice. Y el Señor les dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto, es decir, recibe y se va así. ¿Cuántos de ustedes dicen, ucha, al fin de año, mes ya no llegamos casi a nada? No podemos hacer nada. Y algunos pueden tener dinero y todo eso, pero no hay satisfacción. Puedes comprarte el auto de último modelo, puedes comprarte una casa hermosa, con vista, no sé, al mar, lo que sea. No hay satisfacción. Siempre hay algo y dices, no estoy feliz, no estoy contento. Y eso es lo que pasaba, y eso les dice en el versículo 6. Ustedes están matando, trabajando y todo eso. No están gozando de sus posesiones. No hay contentamiento, no hay complacencia, no hay satisfacción en todo lo que hacen. Porque olvidaron lo más importante, y es Dios en sus vidas. Olvidaron totalmente lo que era importante. Levantar un lugar de adoración. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y vuelve a repetir, meditad sobre vuestros caminos. Le está diciendo, de una vez siéntense y con mucha profundidad pongan atención a las cosas que están haciendo.
pongan mucha atención las cosas que están haciendo. Pues les digo, el hombre es por naturaleza pecaminosa, es egocéntrico. Todo busca para él y por él. Pero no, un cristiano debería tener una vida cristocéntrica. Y ahí está la felicidad. Porque si sigo egocéntrico, nunca voy a obtener y satisfacer como yo quiero. Porque nadie te va a dar lo que tú quieres correctamente. El hombre busca ser feliz con otra mujer o un hombre. Y nadie te puede dar aquello que no tiene. Porque si el hombre no tiene a Dios de verdad, nunca te va a dar aquello que tú necesitas para ser feliz. Uno dice, me voy a casar para ser feliz. Se casa y siempre digo, son dos infelices. Porque la felicidad no está en un hombre ni en una mujer. Está en Dios. Por eso si no está Dios en esa familia o en ese hogar, no hay felicidad y no hay contentamiento. Pero como somos egocéntricos, y el egocéntrico quiere que se le salga como quiere, y si no está como quiere, hay insatisfacción. Lloro, no es el hombre como quería, no es la mujer como quería, no es el trabajo como quería, no es nada como quería. Porque hay insatisfacción en el hombre. No hay esa plenitud en el hombre. Y así estaban viviendo ellos. Por eso les decía, miren el versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Recuerden que la palabra meditar es siempre con una profundidad sobre encima, de profundamente, pero siempre para hacer algo. No es solamente estoy pensando, hoy sí estoy mal, qué mal estoy. No, estoy mal. Pues algo tengo que hacer. Me falta esto, algo hay que hacer. Por eso dice, suban al monte y traen la madera. Nos exhorta a hacer algo. La fe sin obras está muerta. Siempre sientes que estás mal, aún siendo cristiano, haz algo. Un cristiano, yo les digo, ¿por qué no ayunas? ¿Por qué no te metes en oración? Solo así vas a vencer los afanes y problemas de tu vida. Un cristiano ha aprendido que pelear las batallas en esta vida es solo de rodillas. Levantar un altar en tu casa, adorarle, doblar rodillas. Yo siempre digo esto: todo hombre que ha estado y está dispuesto a pasar mucho tiempo de rodillas, aún estar de rodillas delante de Dios, ese hombre está listo y preparado para estar de pie ante cualquier circunstancia y ante cualquier persona. Pero si no estoy a los pies de Cristo, va a venir cualquier cosa y me va a destruir y me va a derrumbar totalmente. Pero si yo estoy a los pies del Señor, por eso dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero como tenemos una vida egocéntrica, aún como cristianos, estamos buscando satisfacer nuestras necesidades. Y como no sabemos hacerlo, nunca nos satisfacemos. Por eso el hombre sabio que ha entendido que su verdadera satisfacción está en Dios. Por eso dice, busca su reino y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. Si hay jóvenes aquí, adolescentes, cuánto no quisiera que eso me hubieran dicho a esa edad? Mi vida hubiera sido diferente. Hubiera construido mi vida en otra situación, en otros fundamentos firmes de verdad. Pero como no vivía en eso, mi vida era dirigida en las cosas materiales de este mundo. Me concentraba en esto. Y claro, dejábamos al lado a Dios. Por eso digo, ¿por qué el hombre no considera un segundo las cosas verdaderamente de Dios? ¿Por qué no considera a Dios le gusta esto que haga y yo lo hago? O que no entienda, yo lo hago. Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios ha entendido que en la obediencia está la bendición. Que en la obediencia está la bendición. Mismo el Señor decía, ¿con qué compararé a este hombre que me escucha y pone en práctica lo que ha escuchado? Con un hombre sensato, sabio.
que edificó su casa sobre la roca. Vino viento, vino lluvia, vino el río y quedó firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿con qué compararé con un hombre que me escucha y no lo pone en práctica? Con un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Vino viento, vino lluvia, vino tremendamente río y fue grande su ruina porque estaba fundado sobre la arena. ¿Sobre qué está fundada tu vida? Dinero, filosofías, mi fuerza, mi sabiduría, eso es la arena. Pero si está en la palabra de Dios y en su presencia, esa es la roca. Cristo es mi roca. Por eso puede venir lo que sea, pero yo estoy firme. Miren lo que dice el versículo 9 de Ageo, capítulo 1, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y escuchen esto. Y encerráis en sus casas. Claro, creen que estamos seguros en sus casas. Ellos adornaron sus casas, creían que ahí estaban seguros. A veces uno está seguro en su dinero, seguro en su profesión, seguro en lo que hace. Y ellos dicen: buscáis mucho, halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé con un soplo. Escuchen eso. Todo lo que el hombre puede formar su imperio, Dios puede hacer y desaparece todo. Les estaba hablando duramente el mensaje. Por eso les dije, 520 años antes de Cristo fue este mensaje. Porque el pueblo lamentablemente había dejado de lado lo más importante. Dios les sacó del cautiverio. Dios los sacó de estar exiliados. Les dijo: salgan, pero levántenme casa. ¿A cuántos de ustedes les sacó de la esclavitud del mundo y del pecado? ¿Y estás levantando casa y altar para el Señor? ¿Estás buscando realmente levantar esa casa y ese altar? Por eso que muchos cristianos no viven en fructíferos. Años de cristianos, pero no viven en esa victoria que Cristo nos ha dicho, que en Él somos más que victoriosos. Porque si Él nos ha sacado del exilio, nos ha sacado del cautiverio, es para levantar casa y ser de adoración, para adorarlo, para buscarlo. Ahí está el éxito de todo hombre y de toda mujer. Versículo 9 decía: buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre en su propia casa. ¿Ven? Somos egocéntricos. Sigo viviendo en lo que yo quiero, en lo que yo busco, pero no buscamos lo más importante. Porque a veces nosotros nos encerramos en nuestro egocentrismo y buscamos que si no es así como quiero, no son las cosas así. Me duele, me daña, me lastimo, porque así es. Busco las cosas como quiero. Estoy buscando las cosas y no he entendido que la clave de todo es aún mi satisfacción, mi paz, mi tranquilidad está en levantar un altar a Dios en mi casa. Yo sé quienes levantan y tienen un altar en su casa, porque allí es donde se instruyen y vienen acá ya instruidos. No es que aquí vas a venir a alabar, lo haces a solas, lo haces en intimidad. Un adorador no se ve en la iglesia. Porque yo siempre digo, a veces aquí estamos muchos los que tocan acá, y me pongo porque yo también he tocado alguna vez batería. Pero no es aquí el verdadero adorador el que está acá, es allá, es aquí. Claro que ellos tienen una responsabilidad de llevarnos la presencia de Dios, una gran responsabilidad los que están aquí adelante. Por eso es tan importante la santidad aquí adelante. Por eso es tan importante aquí la consagración aquí adelante, para que cuando ellos estén parados, ustedes puedan entrar a la presencia de Dios y puedan descender, llamar la presencia de Dios a nosotros. Pero uno se prepara en su casa, uno ora, busca en la presencia de Dios.
Por eso uno viene acá y adora. Por eso dice, porque mi casa está desierta. Escuchen eso. Una versión dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha de su casa, yo les hice desaparecer de un soplo, porque mi casa está en ruinas. Cuando dice está desierta, habla en el original eso, está está en soledad, con en ruina. Y me gusta en el contexto del hebreo original cuando dice mi casa está vacía, habla con asombro, como dice, ustedes están procurando y se esfuerzan en estas cosas cuando mi casa está en ruinas. Ustedes buscan y se matan esto y mi casa está en ruinas. Y lo dice con mucho asombro. Yo siempre repito, las cosas del mundo nunca van a satisfacer tu alma. Nunca. Nunca. Si tú no has aprendido o no estás aprendiendo a levantar un altar, de buscar las cosas del Señor, nunca va a haber una satisfacción, aunque tengas todo en este mundo. Y recuerda como el Señor dice, con un soplo puedo disipar todo lo que tienes. Miren lo que dice en Lucas. Vamos a volver a Ageo, pero vamos a Lucas 12. Vamos a volver a Ageo porque no hemos terminado todavía. El mensaje de Ageo todavía está. Tenemos tiempito. Miren lo que dice Lucas 12, versículo 13 en adelante. Y algunos ya van a ver el título que dice en este mensaje. Lucas 12. Capítulo 12, versículo 13. Lo tenemos también en la ayuda visual. Dice así, le dijo una de la multitud. Y yo quiero que en este contexto, este pasaje, hay dos versículos que quiero que ustedes tomen en cuenta. Versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 15, y le dijo, miren el 15, si tienes ahí para subrayar, aclarar el versículo, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuchen eso. El concepto, la filosofía humana, ¿qué te dice? Tienes casa, tienes auto, has ganado y tienes éxito. Ese es el éxito, eso es lo que el hombre dice. Pero aquí dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, escuchen, la heredad de un hombre rico dice, había producido mucho. 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, wow, tengo tanto que no tengo un lugar donde almacenar todas mis riquezas. Y el 18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, escuchen eso, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Eso es todo lo que el hombre piensa y lo que el hombre busca. ¿Se han dado cuenta que hay culturas que trabajan para qué? Para que justamente dicen, no, para que descanse, tenga viajes. Y es posible que lo puedes lograr, no digo que no, pero ¿de qué te sirve que lo hagas eso? Y aún tu vida esté vacía y no tengas el favor y la presencia de Dios en tu vida. Ageo eso les decía. Trabajan mucho, no se gozan. Comen, no se sacian. Beben, no se satisfacen. Ustedes están en sus casas buscando llenarse de todo, y yo de un soplido puedo alejar todo. Pero miren lo que dice el 20. Pero Dios le dijo, y este es otro versículo que quiero que tomen en cuenta, necio. ¿Quién es la persona necia? Una persona ignorante es aquella que no sabe y no conoce. Aquella que nunca supo y no lo conoce. No sé, eso es ignorante. Pero una persona necia es que sabe, pero no lo hace. Esa persona que le han dicho es peligroso, no lo hagas, y yo lo hago. Una persona necia sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Sabe lo que no tiene que hacer y lo sigue haciendo. Y le dice necio.
esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así que, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tú puedes tener muchas riquezas y todo, pero no eres rico para con Dios. Por eso ayer y el miércoles predicaba donde decía de la Odisea, de esa iglesia. La Odisea era un lugar grande, era como Dubái en esos tiempos, la Odisea. Y los cristianos que vivían en ese contexto, casas tremendas. Y el Señor les dice, tengo algo contra ti, que dice, ni eres ni frío ni caliente. Y más adelante dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre, miserable. Compra de mí, dice, oro refinado, vestimenta fina. A veces creemos que tener las cosas materiales tenemos éxito en esta vida. Familia, el éxito de cada hombre y mujer, de cada familia, está en los pies de Cristo. En los pies de Cristo. Tú quieres cambiar tu relación con tu esposa y tu esposa, no es el dinero. Tú quieres cambiar la situación de tu familia, de tu hogar, no es el dinero, es Cristo. Es la presencia de entrar, de ser un adorador. Sabes que las cosas van a cambiar cuando encuentra a Dios un corazón adorador, un corazón rendido a Dios. Dios escucha el clamor de ese pueblo. Dios escucha. Por eso aquí les decía a ustedes, volvamos a Ageo 1, versículo 10 y 11. Miren este mensaje, el versículo 10 más. Dice así, Ageo 1, 10 al 11 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Uno puede decir, ¿por qué en mi vida no hay esto, no hay fructificación? Veo otros que son bendecidos, veo otras cosas, aún los mundanos veo que son más bendecidos que yo. Es que ya los de allá afuera ya están atrapados con las cosas del mundo, el enemigo. Recuerden que una tentación que le hizo Satanás a Jesús, ¿qué le dijo? Si tú me sirves, te daré todas las cosas, porque a mí me han sido dadas. Y el mundo está atrapado en eso, pero un cristiano debería ser libre. Debería ser libre. Dice el 10, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo entendí que aún mi trabajo, por eso el Señor dice, bendice las manos diligentes. Si yo soy fiel a Dios, Dios va a bendecir la obra de mis manos. Y cuando Él bendice, dice, la bendición de Dios no acarrea tristeza. Más bien hay un contentamiento en eso. Por eso dice el Señor, si no edifican casa, no hay Sión, no hay presencia. Y escuchen acá. ¿Por qué creen que los judíos en este tiempo, ustedes ven Israel, ¿dónde van a orar? Al famoso ¿qué? Muro de los lamentos. Ahí están, ¿qué hacen? Por eso lo llaman muro de lamentos, lamentan. Están ahí clamando que el Señor venga, ya están, tú ves. Y ese muro es el templo destruido que edificaron. Porque ellos saben que si no levantan templo, no hay ofrenda, no hay sacrificio. Y si no hay eso, no hay Sión, no hay presencia de Dios. Por eso los judíos están haciendo todo para levantar el templo. Y más la promesa dice que si levantan, vendrá el Mesías y con ellos reinará. Eso tiene una promesa para los judíos. Claro, nosotros como cristianos sabemos que cuando venga no será el Mesías, sino el anticristo que se hará pasar por el Mesías. Pero ellos están buscando porque saben que están en eso sequedad. No hay gracia, no hay Sión, no hay presencia de Dios. Si no hay casa, no hay templo, no hay presencia. Y Dios sabía, por eso les decía, levanten de una vez mi casa.
Levanten mi casa. Porque sabía que si ellos levantaban la presencia de Dios ahí, y el pueblo era bendecido. Qué lindo si en tu casa y aquí mismo tú levantas un altar para aquella presencia de Dios. Hay una canción de Jesús Adrián Romero cuando era cristiano. Lamento que diga eso, porque cuando él era humilde, Dios lo usó a Jesús Adrián Romero. Pero es lo malo, cuando uno crece y se orgullece, lamentablemente. Pero hubo una canción que yo lo cantaba mucho, porque entendía que un tiempo cuando el hombre pecó, fue quitado del Edén, del jardín. Y esta canción hablaba de eso, que cuando Cristo viene, vuelve a tener ese jardín. ¿Pero dónde? En mi corazón. Y la canción decía así: dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasa el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mi poder, y una fuente eterna inunda todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y pueda diariamente en tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti. Cuando yo cantaba esa canción, realmente ese tiempo era muy inspirada por el Espíritu Santo, esa canción. Decía, quiero cuidar porque sé que aquí el Señor, por eso decía, somos el templo, la casa del Señor. En vez de llenar de glotonerías mi corazón, de vanidades mi corazón, yo cuidar y guardar para que Él se pasee conmigo aquí en mi interior. Para yo recibir la gracia y la presencia de Dios en mi vida. Para que Dios esté conmigo. Para que yo me goce en todo lo que haga. Para que haya plenitud y contentamiento en mí. Todo hombre y mujer que ha entendido eso, su vida ha cambiado y va a cambiar. Por eso les decía, el mensaje de Ageo fue siempre fuerte en ese tiempo y hasta el día de hoy. Porque si no edificamos casa o templo al Señor, seguimos en cautiverio. Si no levanto un altar, no he aprendido, sigo en cautiverio. Estamos dormidos. Por eso levantar el templo en ese tiempo de Ageo era salir totalmente del cautiverio. Ellos creían que eran libres de Babilonia y creían que eran libres. Todavía no. El Señor les dijo, levanten un altar. Si no hay casa del Señor, no estás viviendo en el tiempo de Dios. Ellos creían que no era tiempo todavía de levantar la casa. Decían, no es tiempo todavía. Sigamos, buscamos, edifiquemos nuestras casas. Y la casa de Dios estaba, ¿qué? Desolada. Y 3, si no hay casa del Señor, no levanta un templo, no hay Sión, no hay presencia de Dios. Capítulo 1, versículo 12 de Ageo. Y miren esto. Después del mensaje dice el 12: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Qué dice? Oyeron. La palabra oír no es solamente escuchar, sino la palabra en el hebreo original habla de pusieron atención, habla del shama. ¿Conocen qué es el shama? Decir, pon atención. Y esa atención es con una actitud. Por eso dice, pon atención. Consiste en poner atención con inteligencia para obedecer. No solo escucho nomás, como muchos de aquí deben estar realmente escuchando y también oyendo. Yo sé que muchos, lamentablemente algunos, van a salir como nada, pero algunos sí están escuchando. Y eso se llama. Cuando dice, oyeron, es decir, pusieron atención. Dijeron, oh. Por eso dice, pusieron atención, dice, y las palabras del profeta Ageo, dice, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temieron, habla justamente eso. Meditaron con un miedo. Dijeron, no estamos bien. No estamos bien. Temieron. Porque uno cuando ve, dice, temo y dice, si sigo así, va a vivir mal. Si sigo así, no va a salir las cosas como quiero. No. Si sigo mi vida así, si el Señor viene, yo no me voy con Él. Eso es temor. Dice, oyeron y temieron. Versículo 13. Entonces Ageo
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Escuchen eso. Hoy esta mañana otra vez, Señor, otra vez dice: estoy contigo. Recuerden que en su palabra, en el libro de Juan mismo, el Señor dice: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días. No los dejaré huérfanos. Hay promesa de Dios que va a estar siempre con nosotros. Ellos tuvieron convicción de su presencia. Yo siempre repito, el Señor siempre nos ha prometido que va a estar con nosotros. No nos ha prometido que la cosa va a ser fácil, pero Él nos ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Tiempos buenos, tiempos malos, Él está con nosotros. Y Él les estaba recordando: yo estoy con ustedes. Yo estoy a favor de ustedes. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Escuchen eso. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando dice despertó el espíritu, es decir, le sacó de la cautividad mental y espiritual. Le sacó de ese momento de que no es tiempo, no sé si voy a hacer, no es tiempo de servir, no es tiempo de consagrarme. Hace años he trabajado, años, ya ha pasado eso. Cuando dice despertó el espíritu, les puso una actitud, les puso el querer como el hacer. ¿Y qué hicieron? Empezaron a trabajar en la casa de Jehová, su Dios. Levantaron el templo del Señor. Edificaron la casa del Señor. Después de que dio la palabra dura, después de que meditaron, oyeron, escucharon, temieron y levantaron. Y el capítulo 2, ya para ir terminando, después que levantaron el templo del Señor, dice así la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, en los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué pasó? Que cuando Salomón, que levantó la primera casa, el primer templo, fue maravilloso, todos se sorprendían, y fue destruido ese templo. Y cuando levantaron, aunque levantaron, no era la misma maravilla. Y dice el Señor: ¿por qué están diciendo esto? ¿Por qué están hablando esto? Y aquí hay otro mensaje más, porque el 4 dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Decía: lo más importante en esa casa que han levantado es mi presencia. Solo esfuércense. Solo esfuérzate. Solo levántate. Porque mi presencia es lo único que necesitan. Ahora que han levantado casa, ahí estoy con ustedes. Solo esfuércense y sean valientes. Levántense y háganlo. Ese es el mensaje de Ageo al pueblo, que trastornó a más de 50,000 judíos de ese tiempo, que estaban dormidos, que el enemigo había encausulado, les había dicho: no es tiempo. Mentira, no es tiempo todavía. Cuando hace 16 años Dios les había dicho: levanten la casa. Por eso yo entiendo que a veces solo nosotros vivimos doloridos, enfermados, o no sé, una situación penosa, solo porque nosotros queremos. No estoy hablando que Dios a veces pone pruebas de fe, sino que a veces muchos de nosotros no estamos viviendo lo que realmente vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir así. El pueblo de Ageo estaba viviendo así 16 años. Todo era disipado, todo vivían así. El Señor decía: es que no han levantado mi casa. No lo hicieron, háganlo. Levantaron y Él les dijo: ahora yo estaré con ustedes. Les decía: esfuércense y recuerden que Él estará entre ellos, que es lo más importante, su presencia. Versículo 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto,
así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenará la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí habla de Jesucristo, una promesa de Jesús, el amado de las naciones, que esperen con paciencia. Él mismo llenará la gloria, dice, de esa casa. Nosotros, como Pablo dice, gemimos para que este cuerpo sea transformado en gloria. Gemimos para que cuando venga Jesucristo, nuestro cuerpo aún sea transformado, dice, porque ahora somos nosotros casa del Espíritu Santo. Escúchame, hermano, hermana, los tiempos ya están muy cerca. No es tiempo de dormirnos como lo hizo el pueblo de Ageo. Pues les dije, este mensaje trastornó, y espero que este mensaje vuelva a trastornar sus vidas. Que oigan y se levanten y edifiquemos una casa de verdad. Que levantemos un altar al Señor, y haya Sion, haya presencia en este lugar y en nuestras vidas. Que seamos victoriosos donde estemos, que tengamos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Por eso termina así, voy a terminar con el 8 y 9, dice: mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A lo que el mundo busca: paz, tranquilidad, de vivir en complacencia y tranquilidad. Tú y yo necesitamos de eso. Y solo lo vamos a encontrar cuando levantemos esa casa. Levantemos un lugar de adoración en mi casa, aquí. Y la gloria del Señor será en nosotros. Tu vida será diferente. Tu vida será diferente. Ahí empezaremos a vivir en victoria, en la gracia de Dios. Con este mensaje a Ageo les tocó y motivó para que volviesen a tomar las herramientas y terminaran lo que habían comenzado. Tal vez hace muchos años el Señor te dijo algo y todavía tú no lo has cumplido. Tal vez es tiempo de levantar las armas, las herramientas, esforzarte y levantar y decir: es tiempo, es hoy día. Tal vez el mensaje es para muchos de ustedes. Pongámonos en pie. Dios fue muy claro con el mensaje por medio de Ageo. Y yo creo que el mensaje también es claro hoy para su pueblo. Porque en este tiempo el pueblo está cautivo. Está cautivo y el enemigo quiere mantenerlos así cautivos. No hagan nada, estén ahí. Los quiere pasivos, no quiere que hagan nada. No quiere levantar un pueblo, un ejército de valientes y esforzados. Y los detiene así. Los detiene con las cosas de este mundo, con inseguridades. Yo sé que en el mundo ha pasado muchas cosas. Yo sé que tal vez en una iglesia te han lastimado los hombres. Y el Señor sabe todo eso. Sabe lo que estamos pasando y lo que hemos atravesado. Pero eso no es un impedimento para que nos quedemos estancados o en cautividad. Siempre el Señor ha dicho: levántense y esfuércense. Él está ahí para ayudar y levantar a su pueblo, para traer sanidad a su pueblo, para traer restauración a su pueblo. Yo hace 23 años conozco un Dios que restaura. No importa lo que hayas hecho, no importa, Dios restaura cuando hay un corazón arrepentido y verdadero. Yo conozco en la restauración. El hombre desecha a los hombres, pero Dios no desecha. Él restaura, Él levanta. Tal vez el Señor te dice: es tiempo. Porque muchos de nosotros creemos que no es tiempo todavía. Y el pueblo de Judá ese tiempo no creían. 16 años creían que no era el tiempo de Dios. Y por creer mal no recibían, no había presencia, no había el respaldo. Todo se les disipaba, todo perdían. Tal vez es tiempo de asumir el reto
de una vez levantarnos otra vez. Porque en este camino del Señor está permitido caer, pero obligado a levantarse, a sacudir y seguir caminando. Y está prohibido retroceder. Levántate, porque es tiempo de restaurar familias, hogares, de verdad, de levantar vidas y restaurar vidas, de bendecir familias y hogares, de dar una esperanza al hombre y a una mujer, de dar propósitos de vida en esta tierra. Es tiempo. Cierra tus ojitos donde estás. Y si el Señor te ha hablado hoy día, dile: Señor, gracias, porque el enemigo me quiere tener cautiverio todavía, me quiere engañar y me ha tenido engañado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos y aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquí están ellos, Dios. Yo sé que el mismo mensaje que mandaste hace más de 2500 años y levantaste una generación, puedes hacerlo ahora también. Si tú quieres venir aquí adelante, ven, póstrate en el altar. Empieza a levantar esa casa, levantar un altar al Señor. Ven y póstrate. Eres tú. Como le decía, levántense, busquen troncos para levantar. Eso dice, hagan algo, no se queden así. Empieza a moverte, empieza a levantarte, empieza a hacerlo por fe, empieza a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Dios. Te exaltamos por tu bondad y tus misericordias, porque tú quieres lo mejor para nosotros. En Jeremías está escrito que dices: tú sabes los pensamientos que tienes para nosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darnos el fin que nosotros esperamos. Yo sé, Señor, que tú quieres lo mejor para tu pueblo. Más en este tiempo, Señor, tiempos difíciles, tiempos, Señor, que vemos que los días llegan a los finales de toda esta historia del hombre. Pero antes vendrás tú por la iglesia, por una iglesia, Dios, que ha preparado, se ha esforzado, que ha preparado y ha levantado casa de oración, tabernáculo de adoración. En mi corazón hay un jardín, oh sí, Señor, que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, Y una fuente eterna inundando todo mi ser. Busca al Señor, ahora es entre tú y el Señor, nada más. quiero cuidar Ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente en él tener tu voz oír. Busca al Señor. Quiero cuidar ese jardín, que sea